Hola a todos, vamos a ver si ahora sí me escuchan. Parece que que nos desconectaron los cables. Vamos a ver si estamos. Por favor, déjenme saber si me escuchan o no. El día de hoy trayéndote el video de la visa U. Queríamos hablar de la visa U porque es un beneficio muy importante para todos. Quiero que lo escuchen y tenemos preguntas muy detalladas desde antes, desde producciones anteriores que queremos responder y las voy a responder hacia el final de este live. Entonces, por favor, déjenme saber si me están escuchando, si me escuchan bien, por favor, y con eso vamos a estar saliendo. Entonces, bueno, primero que todo nos preguntan, bueno, ¿cuáles son los requisitos para pedir una visa U? Me parece que es importante antes de mirar los requisitos de la visa U que miremos qué es lo que hace, qué es lo que es. Recordemos que la visa U es para personas que son víctimas de un crimen violento. Tiene que ser un crimen violento, tiene que ser un crimen serio. No puede ser un crimen, digamos, solamente, a veces un fraude, por ejemplo. Un fraude no llega al nivel de una visa U, de un crimen violento. Tiene que haber algún factor violento. Importante que sepa que no tiene que ser necesariamente un crimen en el cual haya algún tipo de contacto físico. Recordemos que apuntarle una pistola a una persona puede llegar a ese nivel de amenaza, a ese nivel que realmente puede llevarnos hasta cierto punto. Entonces la visa U, por personas que son crímenes de un crimen violento, pueden llegar a tener este estatus por un periodo de tiempo y después poder arreglar. ¿Qué es lo que pasa? La visa U tiene un perdón importante y en este perdón se pueden limpiar bastantes cosas, como se pueden deportaciones, se pueden limpiar problemas criminales, hasta cierto punto puede limpiar cosas que son realmente, que no se pueden limpiar de otra forma. Recordemos que de todas formas el perdón hay que saberlo meter y es algo, pero la visa U nos abre una ventana importante para personas que de pronto han cometido un error en su tiempo, se puede realmente limpiar y por eso está ahí. Me dice Andrés que ahora sí se escucha. Gracias Andrés, gracias, por favor que me dejen ver. Gracias Andrés, gracias. También me dice Caballero Rose, me dice si se escucha. Gracias, gracias. También me dice Luzma y muy bien, gracias. Y también Avi, me dicen gracias. Bueno, entonces, ¿cuáles son los requisitos? Son dos requisitos. Tienes que tener un crimen que califique, que sea certificado. Entonces, recordemos que cuando somos víctimas, nos tiene que certificar que somos la víctima. Ojo, porque a veces solo hecho ser testigos no califica. Tenemos que ser víctimas de un crimen violento, ¿sí? En el cual nosotros ayudamos a quién, a la policía, a un fiscal, o damos testimonio en frente de un juez para que la persona que cometió el delito vaya a estar detrás de las rejas. Entonces, ahí está. Esos son los requerimientos para que nos certifiquen. Una vez certificados, tenemos que pagar el dinero que tiene que ser la aplicación, tenemos que someter el perdón si lo necesitamos, tenemos que pagar por un permiso de trabajo si lo queremos y tenemos que esperar el tiempo necesario. Como saben, las visas U son supremamente demoradas, se están demorando de 4 a 5 años después de la certificación, bastante largo el proceso, entonces es importante que lo sepan y que realmente sepan que tenemos que esperar, pero como lo dije, vale la pena en ciertos procesos porque puede limpiar problemas migratorios que de pronto que no teníamos forma de limpiarlos de ninguna otra manera. ¿Qué crímenes califican para la visa U? Hay diferentes crímenes, como digo, tienen que ser crímenes de materia violenta. Hay una lista bastante larga, pero a mí me gusta más o menos hablar un poquitico más general. ¿Por qué? Porque hay ciertos crímenes que se pueden construir. Por ejemplo, obstrucción a la justicia. Es un crimen, pero eso puede ser que alguien lo obstruya a uno de ir a testificar. Por ejemplo, que una persona nos amenace por no ir. Si tú das testimonio, si tú hablas con la policía, voy a hacer esto o lo otro, voy a tener algún tipo de represalia en contra tuya, sería opción contra de la justicia. Entonces hay diferentes, pero obviamente problemas de peleas, de asaltos, problemas de armas, algún tipo de secuestro, ¿sí? Obviamente algo más serio, ¿no? Que nos disparen, ese tipo de cosas puede llegar a ese nivel. El asalto es uno que es importante porque, digamos, si se meten a la casa y uno está en la casa, pues es violento por definición, ¿no? Es uno de los argumentos que usamos bastante. Y uno que es muy importante es ser víctima de violencia doméstica. La violencia doméstica está puesta como un crimen que califica. Y recordemos que la violencia doméstica como tal puede ser muchas cosas, puede ser amenaza, puede ser de pronto un abuso psicológico, o sea, la violencia doméstica puede llegar hasta cierto punto. Obviamente es violencia, entonces bajo esta estructura sí ocupa algún efecto violento, pero no necesariamente debe ser un contacto físico, ¿no? Me preguntan, ¿qué beneficios me da la visa U?
La visa U te da a ti una estadía realmente legal en el estatus de visa U. Es una visa como tal, las personas pueden salir del país y volver a entrar en su visa, pero de todas formas no es algo que yo recomiende hasta que no tengamos la mica. Realmente salidas con esta visa es un poco difícil, pero pues en teoría es una visa. Y desde este estatus puedes primeramente conseguir un permiso de trabajo y dos, ajustar a la residencia. Y por eso es uno de los beneficios más grandes que me parece que puedes tener. ¿Cuánto se demora el proceso de visa U? Un proceso de certificación se puede demorar entre 3 semanas a un año, dependiendo de qué tan serio sea el crimen, de cuánto tiempo la policía responda, de qué tipo de jurisdicción. Son diferentes. A veces no quieren certificarlo y después cambian de opinión. O sea, el proceso de certificación es un proceso largo en ese sentido. Y de ahí para allá está ya el proceso de visa U, que como lo digo, son de 4 o 5 años. ¿Qué pasa? Haz de cuenta es como estar en fila, ¿no? Estamos en fila para llegar a, a nuestra adjudicación. Como solamente dan más o menos 20.000 visas al año, ellos trabajan 20.000 visas y paran. Después trabajan las otras 20.000 y paran. Entonces la línea se está agrandando, agrandando, porque se meten más o menos unas 100.000, 80.000 a 120.000 visas al año se meten en el país. Entonces la línea se está agrandando y va a pasar como lo que pasó con los hermanos. Sabemos que cuando pedimos, un ciudadano pide a su hermano, se demora muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque las líneas se están demorando, porque no hay tantas visas como las que se están sometiendo. Entonces las personas que tienen preguntas o tienen algún tipo de duda al respecto de su visa U, les aconsejo que por favor eh, empiecen a mirar cómo arreglar esto, porque entre más rápido se pongan en línea, pues la espera teóricamente era menos. Recordemos que en tiempos pasados yo hablaba de visas U hace 2, 3 años y hablábamos de esperas de 2 años, 3 años. Ahorita ya estamos hablando de esperas de 4 o 5 años. Se demora mucho más lo que está pasando. ¿En qué se diferencia la visa U con VAWA? ¿Okay? La visa U son víctimas de un crimen violento que califica el crimen. VAWA es violencia contra la mujer, Violence Against Women Act, pero también protege a los hombres. Una de las grandes diferencias es que aquí sí nos importa en VAWA quién es la persona que comete la violencia, ¿no? Quién es la persona que lo hizo, el agresor, digámoslo así. El agresor puede ser un ciudadano, un residente, y si hay una relación sanguínea o matrimonial con esa persona, puedes aplicar para VAWA. Para la visa U, el agresor puede ser cualquier persona, incluso puede ser una persona indocumentada, igual calificamos para el beneficio. Bueno, entonces, a ver, me dicen aquí, están llegando bastantes llamadas y preguntas. Entonces me dice Roberto, me dice, abogado, quiero saber cómo puedo pedir una visa por medio de mi trabajo. Yo tengo trabajando en mi trabajo sin papeles, bueno, pero ya mi patrón me puede ayudar. Gracias. Roberto, cuando tenemos algún tipo de patrocinador, es una de las situaciones que el empleador nos puede patrocinar a nosotros, ¿no? El patrocinador nos puede ayudar de alguna forma en firmar documentos. Un patrocinador puede hacer una petición por intermedio de una de la I-140, ¿no? Que es lo que miramos. Sin embargo, si hay presencia indocumentada, vas a ocupar un perdón. Si llevas aquí más de 180 días, o sea, 6 meses, vas a ocupar un perdón por presencia indocumentada. Entonces, a veces las peticiones por los patrones realmente no te llevan a la residencia, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, sí es importante que mires, pero no quiere decir que un patrón no pueda ayudar, simplemente no puede ayudar en esa capacidad. Necesitas al menos de pronto un poco más de familia para que te pueda ayudar en eso. Gracias, Roberto, por tu pregunta. Uh, Me dice Chuy Corral, me dice, abogado, usted no podía checar un caso de residencia, desde los 2000 se metieron. Chuy, sí, claro, con los números del caso, o sea, recordemos que cuando nosotros sometemos un proceso, nos llega algo que se llama un recibo, un número de recibo, y con esos números se puede chequear para mirar exactamente qué es lo que nos llega, ¿me entiendes? Y mirar en dónde está el proceso. Ahora, si es en el año 2000, también podemos chequear lo que se llama el boletín de visas, dependiendo de quién fue la persona que nos pidió, ¿me entiendes? Un padre, un hermano, ¿me entiendes? Se puede comparar con el boletín de visas y mirar exactamente en dónde va tu proceso y se puede mirar.
Pero de todas formas, aconsejo que mires, hagas una consulta y con gusto podemos mirar si el proceso ahí está, si está metido. De todas formas, personas que están en el año 2000, 2001, 99, ya esos procesos están llegando, ¿no? Pero como va el tiempo, vamos a llegar al 2001 y ahí sabemos que hay bastantes personas que pidieron antes porque esa ley, la 245i, hubo mucha publicidad en esa época para personas que sometieran, ¿no? Gracias, Chuy. Eh, Magdalena me dice si se escucha bien. Linda, gracias, gracias. Que me digas, a ver, mi gente, un crimen de violencia doméstica hace 16 años. ¿Se puede? Walter Aviles desde YouTube. Gracias por tu pregunta, Walter. Sí, la pregunta me parece una pregunta muy inteligente y quiero que la sepan. El crimen no caduca. O sea, si nosotros somos víctimas de un crimen violento y nos certifican el crimen, ahí vamos, o sea, no hay problema. ¿Qué es lo que puede pasar, Walter? Eh, que si el crimen entre más viejito se ponga, es más difícil de investigarlo. Entre más nosotros miremos, a veces cuando contactamos a los precintos de policía nos dicen ya eso se destruyó, ya no hay realmente evidencia, a veces es un poco difícil. Entonces, si no podemos adquirir la evidencia, es como si el crimen no estuviera. Entonces, es un problema de evidencia, pero el crimen como tal no caduca si lo tienen, entre más rápido lo reporten y entre más rápido tengan algún tipo pidan algún tipo de ayuda, pues te puede ayudar a avanzar bastante. Gracias, Walter. Vamos aquí, a ver, me dice, abogado, tengo un caso de migración desde el año pasado y aún no me han resuelto nada. ¿Por qué se tarda mucho el caso para que nos resuelva algo? Giselle Moreno. Giselle, gracias. Si tienes un caso de migración, recordemos una cosa muy importante y es que el año pasado pues estuvo lo del COVID, aún estamos viviendo los efectos de la pandemia, se está moviendo más, pero los cambios de la pandemia han afectado bastante y también depende del tipo de proceso. Digamos, los procesos de ciudadanía se han movido un poquitico más porque no tenemos las personas están haciendo ciudadanas aquí dentro de Estados Unidos. Pero cuando estamos hablando de visas, que una persona está pidiendo a alguien, o de pronto hay un perdón y tenemos que ir a Juárez, ese tipo de cosas, la pandemia ha afectado bastante. Y no solamente fue la pandemia, y que es importante mirarlo, sino que tuvimos problemas de presupuesto. Recuerda que hubo bastantes cosas con eso de la pared, que iban a darle dinero a la pared, y después que no, y el Congreso en los últimos 2 años, el gobierno ha cerrado 2 veces, la última vez casi por más de un mes, en donde no había presupuesto, no había realmente el dinero de las nóminas para pagarle a los adjudicadores de UCIs y a los adjudicadores. ¿Y qué pasa? Bajaron ellos su esto y le sumamos la pandemia, se ha vuelto un desorden bastante. Entonces sí es cierto, se están demorando bastante, no es justo, nos perjudica, pero sí es verdad, los casos se están demorando mucho más de lo anticipado. Muchas gracias por tu pregunta, Giselle. Ah, la visa VAWA, ¿cuál es el tiempo de proceso? Víctor, gracias. Una pregunta, es un comentario importante. VAWA no es una visa, ¿ok? VAWA simplemente es un acto de la ley. La visa U sí es una visa, pero no hay cosa como VAWA, es una estadía. De todas formas, él pregunta cuánto. Depende de quién es el atacante. Si el atacante es un hermano o el atacante digamos, un padre residente, se demoraría el mismo tiempo que nos dice a nosotros el boletín de visa. O sea, entonces hay que esperar el tiempo que se espera el boletín de visa. Nosotros nos pedimos a nosotros mismos como si la persona se nos estuviera pidiendo, el atacante nos estuviera pidiendo, pero somos sujetos a los mismos tiempos de espera. Entonces, dependiendo de qué tipo de VAWA estamos hablando. Ahora, si es por intermedio de un cónyuge ciudadano o ciudadana, pues es mucho más rápido. Entonces, depende de eso para saber exactamente cuánto se demora el proceso. Gracias, Víctor. Carolina Alvarado me dice, abogado, ¿se puede tener DACA y la visa U a la misma vez? Bonita pregunta y la respuesta es sí, como no, sí, claro, tú puedes tener DACA y la visa U. Recordemos que DACA simplemente es una promesa a que no te van a deportar y basada en esa promesa también te dan un permiso de trabajo. Entonces, eso son como dos cosas, es todo. En cambio, la visa U te está avanzando a ti para el perdón que hablé y te está avanzando también para llegar a la residencia. Entonces, tener dos tipos de procesos al mismo tiempo está muy bien y el uno no cancela al otro. Ojo, hay ciertos procesos que el uno sí cancela al otro. Entonces, pero este no es uno de esos procesos. Bonita pregunta y me parece son como las estrategias legales que como abogados y como comunidad tenemos que conocer
para avanzar realmente la posición legal y llegar a arreglar, que es lo que tanto deseamos, ¿no? Gracias. Me dice, Saulo, tengo una 94i desde 1995. ¿Qué puedo hacer? Saulo, ok, creo que me está hablando de la i94. El i94, eh, haz de cuenta cuando nosotros vamos cuando nosotros vamos a una fiesta, ¿no? Cuando nosotros vamos al teatro, a un cinema y nosotros entramos ahorita que no se puede, pero pues yo creo que ya abrieron los cines creo que ya abrieron en Tri-Cities. Cuando vamos a ver una película, a nosotros tenemos que pagar y a nosotros nos dan un tiquetico y el tiquetico lo rompen y nos dicen, este es tu tiquete. Ese tiquete en la película, ¿qué dice? Dice, uno, ¿qué película podemos ver? Dos, ¿en qué sala? Y tres, ¿a qué horas? Es la evidencia de que te podemos ir a ver la película, qué película y a qué horas. Eso cuando eran niños que se pasaban de teatro a teatro y hacían, el papelito es el que confirma que es. El I-94 es literal, es exactamente lo mismo, pero la entrada del país. Te dice que puedes entrar al país, te dice hasta cuándo puedes entrar y te dice a qué película, a qué es lo que vas a entrar. Voy a entrar de estudiante, voy a entrar de turista. Entonces el I-94, siempre lo comenté, lo que tienes es el tiquete comprobando que tienes una entrada legal. Tienes un elemento de dos. Alguien te tiene que invitar, o sea, ya estás aquí adentro, pero alguien te tiene que invitar a residir con ellos, a que te quedes aquí en la fiesta, que te quedes realmente en el país. Entonces tienes que tener algún tipo de familiar. No me dices en este momento si tienes esposa, cónyuges, hijos mayores de 21 años que te puedan pedir, pero el I-94 es un papel muy importante, tienes que guardarlo y tienes, digamos, de una, lo que me explicas, tienes de dos, tienes algo muy importante, no sé si te falte el otro pedacito para completar los dos puntos para la mica, ¿eh? Gracias. Eh, me dice, me dice Dora, me dice, hola, fíjese que ya van dos veces que me hacen para inmigración y hacen pedir los antecedentes pelados, las otras son las huellas. No creo que pueda pedir un permiso de trabajo, no estoy trabajando para ver si me puede ayudar, por favor, gracias. Dora me está preguntando, como que lo que está diciendo Dora es que ha estado dos veces con inmigración, le piden las huellas, les piden qué es lo que está pasando y ya ella la devuelven, ¿no? Entonces, ella quiere saber si por ahí se puede adquirir un permiso de trabajo. Entonces, la respuesta depende. Cuando tenemos una orden de supervisión, eso que uno está chequeando cada unas semanas, a veces son meses, a veces son cada 3 meses, a veces son cada 6 meses, en ciertas posibilidades, en ciertas posiciones, dependiendo de cómo los agentes lo escriben, tú puedes pedir un permiso de trabajo si estás bajo una orden de supervisión. Si ellos no han metido, recuerda que ICE, la inmigración, te detienen y ellos tienen el archivo y que estás detenida, te están supervisando y después dicen, vamos a meter esto ya con un juez. Si meten el archivo con un juez, entonces ya tenemos nosotros que aparecer enfrente de un juez y esa petición hay que hacerla y mirar una vez más en dónde está para que el juez autorice un permiso de trabajo. Si hay una aplicación de asilo, hay que esperar 150 días. Hay diferentes posiciones. Entonces depende de dónde estás, Dora, pero pues bueno, aconsejo que hagas una consulta y ojalá te pueda ayudar por ahí. Ah, Frank Valenzuela me dice, mi esposo falleció hace un año, yo entré legal, pero, pero nunca me pidió porque él era retirado. Yo podría arreglar sin mi pareja. Frank, hay un proceso, muy posiblemente, igual es importante que lo mires y pidas una cita y mirarlo a punto. Él está hablando de una petición póstumos, es decir, una petición después de que una persona ha fallecido. Hay posibilidades en donde se pueden someter peticiones después de que una persona haya fallecido, pero sé que hay 24 meses de tiempo, o sea, tienes hasta 2 años después del fallecimiento que la persona haya enviudado para poder realmente meter la petición. Sin embargo, hay que mirarlo porque es un caso un poquitico más difícil, pero sí están las bases, Frank. Entonces, no todo está perdido y lamento de todas formas bastante la pérdida de tu esposo, ¿no? Gracias. Bueno, una pregunta, pásala acá, por favor, a ver si la podemos leer. Ok, eh, buenas tardes.
En el 2019 me robaron mi visa. Ok, la voy a quitar y la voy a leer. Entonces ponla aquí porque está larga. En el 2019 me robaron mi visa en El Paso, Texas. Ah, me encontré un celular. Habló la policía. Me dicen que nunca había llegado. Espérame, está larga. Empezamos al principio. Buenas tardes. En el 2019 me robaron mi visa en El Paso, Texas. Por medio de una aplicación encontré mi celular porque él se iba en mi bolso. Pude encontrar al hombre que se lo llevó, estuve hablando a la policía y solo me decían que iban y nunca llegaron. Me acerqué al tipo que venía en mi bolsa y quise quitar su carro, bueno, y volví a llamar a la policía, volví a tramitar mi visa y me la negaron. ¿Usted cree que pueda? Ok, Wendy, entonces te robaron la visa en Texas, lo pudiste mirar, llamaste a la policía no hizo nada, te fuiste, intentaste volver a tramitar tu visa y ya te dijeron que no. Y creo que lo que me estás diciendo es que basado en el, el, y que la hayas tenido antes. Eh, la pregunta es por qué te la negaron. O sea, ¿te dijeron algo? ¿Buscaron algún problema de inadmisibilidad? ¿Te dijeron que fue porque, obviamente porque tú hayas sido víctima de que te hayan robado la visa no es suficiente para que no te tramiten otra visa, ¿verdad? Ah, eso, eso a mí me robaron mi visa y tramité otra visa. O sea, te estoy hablando de lo que me pasó a mí literal. O sea, en el consulado de Colombia yo pude argumentar con una demanda, yo sometí una demanda por pérdida de mi visa y pude llegar ante el cónsul y decirle, yo necesito otra visa porque mi visa fue robada. Obviamente, esto pasó hace mucho tiempo, ¿me entiendes? Ya sabes que estoy viejito, ¿eh? Pero pasó hace mucho tiempo. Ahora es así. Entonces, el hecho no. Ahora, si me dices que te negaron la visa por algún otro problema que te hayas quedado más tiempo, por algún tipo de cosa, pues ya hay que mirar si calificarías por algún tipo de perdón de inadmisibilidad y mirarlo. Sin embargo, pues ahorita con lo del COVID, ellos han estado bien sangrones en lo que son visas de turistas. Se escudan detrás de la salud y de esto y no quieren y sí niegan bastante las visas de turista. No son las mejores noticias, pero me gustaría saber más qué información te dieron a ti para eso. Bueno, Jorge me dice, saludos mi abogado, saludos Jorge, gracias. Me dicen aquí Enrique, saludos de Utah, Enrique Tocayo, Héctor Enrique aquí, tienes nombre de campeón, gracias. Hola abogado, buenas noches. En este momento con la pandemia, ¿qué tiempo después de la cita las huellas se están dando para la entrevista a la ciudadanía en Nueva York? Gracias. Andrés, eh, usualmente lo de las huellas se demoraba 90 días. Ahora, Nueva York, bastante populado, bastantes personas aplican en Nueva York. Lo que yo sé es que a veces están demorando 8 meses o más. He tenido amigos, abogados y otras personas que dicen, mira, aquí hacia Nueva York se puede estar demorando casi un año. Entonces, va avanzando, de todas formas, lo hemos visto de 90 días en adelante con, digamos, en un promedio de unos 6 meses. Está bien demorado, de todas formas, gracias por tu apoyo y gracias por compartir. Luzma Rodríguez me dice, tengo una sobrina que la registró un primo nacionalizado como hija de recién nacida. Y lamentablemente él ya murió y nunca supimos si la pidió. ¿Cómo se puede hacer? Ok, entonces, Luzma tiene una pregunta muy interesante, vamos acá, y creo que es importante que miremos lo siguiente. ¿Quién es el papá? Sé que es una pregunta rara. ¿Quién es el papá? ¿Sí? El papá es la persona que está en la acta de nacimiento. ¿Sí? Así el padre biológico después aparezca 5 años después y diga, no, esa es mi hija. No lo es. el, el, el ser padre es un concepto legal también, no solamente es un concepto biológico. Entonces nosotros como hispanos latinos siempre pensaremos papá es papá, mamá es mamá. Eso es cierto, somos sangre. Pero legalmente, si en la acta de nacimiento, entonces si dice que cuando ella nació de recién nacida, él la registró como la hija y nunca hubo ningún cambio, él es el padre. Entonces, lo que estamos hablando aquí es un padre que ya era ciudadano, ¿sí? Independientemente que sea tío, primo, abuelo, no importa, él es el papá, él fallece. Entonces la pregunta que yo tendría, y tiene que ser una consulta, es, cuando uno es ciudadano y tiene un hijo, dependiendo de ciertos factores, es posible que la hija también sea ciudadana, que ella haya tenido la ciudadanía por ahí. Entonces,
así la haya pedido o no la haya pedido. Obviamente si hay una petición, pues ayuda a mostrar otros factores. Entonces, Luzma, es una pregunta densa, pero tienes buenos elementos para mirar si podemos arreglar. Gracias. Ah, espera. Luis Pablo, muchas gracias por tomarse el tiempo en responder mi pregunta. Excelente tarde, gracias, tardes a ti. Hey, ya está saliendo el solecito, ya no está ya no está tan frío aquí. Dora me dice, mi esposo es ciudadano y está enfermo, lo siento mucho, y él me ha mandado mi perdón por parte de mi esposo que está enfermina. ¿Cuánto puede sacarme mi permiso? ¿Cuánto tiempo ya he preguntado anteriormente? Dora, eh, eh, los, un perdón se está demorando más o menos un año, ¿ok? Asumo que es el perdón de inadmisibilidad. No me dices por qué perdón, pero estoy asumiendo que es un perdón de inadmisibilidad. Se demora más o menos un año por admisibilidad por presencia indocumentada y después nos tienen que dar a nosotros una cita en el consulado de origen, Bogotá, Quito, Buenos Aires, Juárez, en donde sea. Esas citas ahorita están bien demoradas, entonces eso se puede demorar. Si está haciendo por ese proceso, que se llama un proceso consular, que con lo que describes es más o menos lo que entiendo, eh, un permiso de trabajo no te lo dan, sino cuando realmente estás regresando de tu cita del consulado en el que está. Entonces aún faltaría esperar ese tiempo para que tú puedas aplicar para ese permiso. Si es así lo que estoy haciendo, discúlpame, sé que estoy asumiendo bastante, pero es basado en lo que me dices, busco como un poquitico de inclinaciones para mirar en dónde estamos, ¿ok? Ah, me dice Lucía, ojalá pueda mirar mi pregunta. Luzma, creo que sí la respondí, gracias. No, por favor no se enojen, intento, pero es que me llegan bastante y a veces es difícil mirarlas todas en YouTube y en Facebook, ¿ok? Me dice, aquí me dice Wendy, me mandaron unas cartas de la policía que tenía que presentarme para declarar, pero obvio no pude ir porque no tenía visa. En ese mismo día me la rebaron que me regresé. Wendy, Wendy es la pregunta que dice que le negaron la visa después de que se lo robaron y que ella lo siguió con el teléfono. Wendy, creo que lo que tú estás, pero tú puedes de todas formas someter algún tipo de documento en donde tu visa fue robada, ya sea en tu país de origen, ¿me entiendes? O sea, si tú, lo único que tú necesitas es un número de un reporte de la policía y te lo pueden dar por teléfono, ¿ok? No necesariamente tienes que llegar a testificar. Ahora, si no llegaste a testificar y te están llamando para testificar, de pronto la pregunta es, ¿capturaron a la persona que hizo esto? O sea, sería pues hasta buenas noticias, pero sin embargo puedes buscar un número, con eso avisar al consulado que tu visa fue robada. Ahora, asumo que cuando tú fuiste al consulado ya les dijiste, pero pues no es una buena cosa decirlo en la misma entrevista, ¿no? Es bueno decir, mira, a mí me robaron la visa, yo me salí el mismo día y aquí estoy. De todas formas, es una poquitica más difícil, ¿no? Ah, me dice si él se registró, fue en México, fue eh, el, creo que me está hablando del niño, del nacimiento de la persona que está registrada. Repito, el documento de nacimiento, lo que es el acta de nacimiento, ese es el documento que determina en todas las naciones en las que yo he trabajado o los documentos o archivos que yo he trabajado en inmigración en Estados Unidos que tocan, es así, es consistente la ley en eso. Gracias. Eh, me dice, abogado, ya hace 6 años que metí mi aplicación para la visa, pásame aquí de pronto a ver si alcanzo, para la visa U, perdí contacto con mi abogado y él habla inglés. Lo último que pasó fue a dejar mis huellas en inmigración de ahí. Me dijo que esperaba hace un año y medio más y ya le dije que y ni me llegó mi permiso de trabajo. Me dijo que se iban a meter a chequear y que inmigración canceló mi caso por no mandar información que ellos pedían después de las huellas, pero yo no sabía qué puedo hacer. Wow, man. Ok, entonces, a mí me parece importante la pregunta porque a veces nosotros miramos la visa U y hay personas que nos dicen, hombre, tiene un costo. ¿Cuál es el costo de la visa U? El costo de la visa U es que es demorado. Fíjate, esta persona lleva 6 años esperando, entonces el abogado tiene que trabajar por 6 años en el proceso. Y obviamente va a haber muchos periodos en donde solamente hay que esperar, no hay nada que hacer, pero tiene que estar
corrigiendo, mirando el proceso, estando encima. Entonces lo importante es que si van a tener una oficina o van a tener un abogado, por eso es importante que trabajen con una oficina establecida, porque si el abogado acabó de aparecer o es un notario o es algo un poquitico así, no, tienen que mirar que sea una oficina. Nosotros llevamos en esto ya más de década y media trabajando nosotros en procesos de migración de una forma u otra, en los cuales pues estamos, porque sabemos que hay casos que se van a llevar a un proceso muy largo, como lo son las visas U. Entonces, como estamos hablando de la visa U, me gustaría expandirme en esto. Lo que ella describe es que ella tiene un abogado y que cuando ellos chequean, ¿qué pasa? El gobierno manda lo que se llama una request for evidence, es como un poquitico de decirnos, hey, mándame más evidencia, y como no respondieron, el gobierno dijo, caso cancelado. Entonces, en ciertos casos, cuando se puede demostrar que hay algún tipo de error, se puede de todas formas apelar y decirles a ellos, mire, hubo un error y hasta ahorita lo descubrí, aquí está la evidencia que ustedes querían. Entonces tienen que actuar muy rápido, tienen que actuar muy rápido y decirle al gobierno, hey, nosotros no sabíamos que la información estaba. Obviamente tienes que hablar con tu abogado, sino buscar un nuevo abogado que realmente pueda responder, porque si esas fechas se pierden, ¿qué puede pasar? Tú de pronto puedes volver a certificar el crimen, pero vuelves a iniciar el proceso desde el principio. Es como si hubieras perdido los 6 años, lo cual pues sería pues no sería un resultado deseado, ¿no? Gracias. Ahora me dice Tocayo. Ah, eso sí, Enrique. Me dice, ok, saludos desde Salt Lake, Utah. Una pregunta. Ahora, con el nuevo presidente Biden, ¿crees que haya alguna posibilidad de una reforma migratoria? Gracias, Enrique, gracias. Este presidente, pues se le ve la buena gana, se le ve la buena fe al presidente de querer realmente hacerlo. Se ha sometido actos de la ley al Congreso, en donde van a ser debatidos. A mí me parece que él tiene la mayoría en el Congreso para hacer esto y también tiene pues el soporte de muchas personas. Sin embargo, es debatido, ¿no? A mí me parece que lo mismo que tenemos que tener cuidado, lo que le pasó al presidente anterior, hizo bastantes promesas anti-emigrantes, diciendo que no, que iba a deportar, que iba a hacer, y pues realmente en las cortes y en la oposición se pudo bloquear bastante. ¿Qué pasa? El presidente Biden también va a tener esto por 4 años, que es la oposición, y lo van a intentar atacar. Sin embargo, algo que a mí me emociona y me pone contento es saber que sí, sí, sí se le nota a él la buena fe, las buenas ganas de al menos de someterlo y ayudarnos. Sobre todo ha hablado bastante de los muchachos de DACA, también ha hablado bastante de la reunificación familiar, ha propuesto cosas, ha hecho propuestas grandes como por ejemplo o reducir o eliminar completamente los perdones, los castigos de 3 y 10 años, que ayudaría bastante a la comunidad. Sin embargo, repito, son propuestas, esa no es la ley. En este momento nosotros tenemos que continuar y me imagino que ese tipo de cosas va a tener una oposición bastante, y no solamente me imagino, ya se ha visto en el mismo Congreso que esto ha pasado. Entonces, gracias, Enrique. Ahí estamos. Bueno, me dice Luzma, fabuloso, me comunico con usted esta semana. Muchísimas gracias por atendernos. Bendiciones. Luzma, gracias a ti. Bueno, ahí estamos. Esto nos lleva a nosotros hasta el final de la transmisión. Muchas gracias a todos. Por favor, déjenme sus preguntas y con mucho gusto las vamos a responder. Me dicen aquí hay unas preguntas del live anterior. Podemos mirar, entonces vamos a ver si las vamos a responder aquí. Me dicen, como les prometí, me dice, buenas tardes, abogado. Gracias por estos espacios informativos para los emigrantes. Esta es mi pregunta. Si tengo un caso de violencia doméstica que sufrí hace 8 años, ¿puedo aplicar para la visa U? Gracias. Recordemos, la violencia doméstica es un crimen que está en el estatuto, está ahí mismo. Entonces, si fuiste víctima de violencia doméstica y así lo calificó la policía, ojo, en el reporte de policía dice violencia doméstica, sí, pero una vez más, habla de 8 años, como me dice la persona de hace 16 años, es como el mismo problema, ¿no? ¿Qué evidencia hay? ¿Qué documentos tiene? Recordemos, el crimen no caduca, ahí está. Gracias. Si te pregunta, me dice, hola abogado Quiroga, tengo permiso de trabajo por asilo político, pero también un trámite de visa U desde hace 2 años. Ya puedo hacer el ajuste, gracias. Ah, si tiene permiso de asilo político, quiere decir que no le ha llegado el asilo todavía. Y si vendió la visa U hace 2 años, tiene un trámite desde hace 2 años, quiere decir que todavía le falta. Entonces, no, en este momento, basado en lo que me dice, no puede tramitar, pero tiene que estar supervisando. A mí me parece que el proceso de asilo político, si es bueno,
va a llegar más rápido a eso, a una adjudicación, dependiendo de qué tan sólida la evidencia está. Gracias. Siguiente pregunta, me dicen, tengo un caso de visa U, llevo esperando como 5 años. Hace 2 semanas me dijeron mi permiso de trabajo. Quisiera saber si eso agiliza en algo el trámite de la visa U. Buena pregunta. Mira, el permiso de trabajo y la visa U sí se piden en el mismo, pero son como dos aplicaciones diferentes. Está el permiso de trabajo y está la visa U. Entonces el uno no va a agilizar el otro. Ahora que te lo den, pues es una buena señal, ¿no? Quiere decir que el proceso va bien, que al menos se sometieron las cosas como debían ser. Entonces a mí me parece que sí es una muy buena señal, ¿no? Bueno, esas son las preguntas para esta semana. Entonces, gracias a todos. Por favor, compartan. Soy el abogado de inmigración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en todas las redes sociales. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana a la misma hora y al mismo canal. Hasta la próxima.